Cuando entré en el bar, una ola de familiaridad me golpeó. El olor del alcohol mezclado con el suave sonido de la música en vivo me devolvió a recuerdos olvidados, esas baladas que solíamos escuchar cuando éramos niños, corriendo de un lado a otro, sin preocupaciones. Pero, a pesar de la nostalgia, mi corazón latía rápido. La sensación era extraña, como si todos mis sentidos estuvieran en alerta. Estaba a punto de reencontrarme con Álvaro, y la idea de verlo de nuevo me ponía nerviosa. Con pasos vacilantes, me dirigí hacia el fondo del bar, donde él estaba sentado, una cerveza en la mano y una sonrisa esperanzadora en el rostro. Lo primero que noté fue cuán maduro estaba. El tiempo le había sentado bien, pero su mirada, esa mirada. Era la misma que antes, como si los años no hubieran pasado. Un torbellino de emociones me invadió, excitación, nerviosismo y una pizca de miedo. «Hola, Álvaro», dije, intentando ocultar el temblor en mi voz. «Hola». Sonrió, levantándose para saludarme. Ese abrazo, aunque breve, parecía cargar consigo todos los recuerdos de una amistad que alguna vez fue tan intensa. «Estás increíble». «Gracias, ¿y tú? ¿Qué pasó con aquel niño travieso que conocía?», bromeé, intentando romper el hielo. Él se rió, un sonido que me hizo sentir como si volviéramos a nuestra infancia. «Creo que todavía está aquí, solo que un poco más contenido». «La vida adulta hace eso con nosotros, ¿no?». «Desafortunadamente», dije, mirando a mi alrededor del bar, que estaba lleno de rostros desconocidos. «Pero es bueno estar aquí de nuevo. Recuerdo tantas cosas que hicimos aquí». «Las travesuras de la infancia», respondió, con un brillo en los ojos. «¿Recuerdas aquella vez que decidimos hacer una competencia de quién podía hacer más amigos en una semana? Aún tengo las fotos de nuestra pandilla. ¿Cómo podría olvidar?». Me reí, recordando nuestra competitividad. «Siempre tuviste esa facilidad para conquistar a las personas». «Recuerdo cómo me frustraba eso, pensaba que tenía que ser mejor que tú en todo». «Y, de hecho, tú lo eras», exclamó, divertido. «Simplemente no te dabas cuenta de que admiraba eso en ti. Siempre pensé que eras la más genial de la clase. Tal vez me esforcé demasiado». «Un poco de competencia sana no hace daño, ¿verdad?», dije, intentando desviar el foco. Pero, en el fondo, me di cuenta de que esa competencia era más que solo juegos infantiles, había una presión interna que sentía, un deseo de siempre destacar. Jamás pensé que sería un problema. Pero, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que las cosas cambiaron. «La competencia nos separó de cierta forma», dijo Álvaro, con una mirada seria que me hizo sentir un escalofrío en el estómago. «Sí, yo también lo siento», asentí, pero la verdad era que no quería que la conversación tomara un rumbo más sombrío. El bar comenzaba a llenarse, y la música, que antes era suave, ahora parecía un poco más alta, casi ensordecedora. «Me alegra que nos hayamos reencontrado». «Es bueno ver que estás bien», dijo, tomando su cerveza y brindando con la mía. Por nuestros recuerdos, levanté mi vaso y nos divertimos con un toque, pero una sombra se cernía entre nosotros. El tiempo había pasado y, con él, las heridas del pasado que intentaba enterrar. «Pero, hablando de recuerdos», comenzó él, con la voz más baja, casi titubeante. «¿Recuerdas la escuela primaria? ¿La competencia que teníamos?». «Claro, ¿cómo podría olvidar?», reí, pero pronto la expresión en su rostro cambió. El brillo de nostalgia fue reemplazado por algo más profundo. «¿Por qué preguntas?». «Porque a veces me pregunto si eso sigue siendo un problema entre nosotros. Si realmente nos hemos reconectado o si solo estamos recordando un tiempo que ya no existe», habló, la sinceridad en su voz me dejó desprevenida. «Quizás hemos crecido, Álvaro». «Las cosas cambian», dije, tratando de ser positiva, pero una parte de mí sabía que había algo más. Algo que no se estaba diciendo. «Pero ¿y si las cosas que cambiaron no fueron solo nuestras circunstancias? ¿Y si nosotros mismos hemos cambiado?», indagó, y pude sentir la tensión en el aire. «No lo sé», respondí, mirando el fondo de mi vaso, intentando encontrar valor en las burbujas de la cerveza.
Solo sé que siempre me gustaste, y a mí también, dijo él, y sus palabras flotaron en el aire, cargadas de significados no dichos. La conversación se estaba profundizando, y comencé a sentirme incómoda. La sensación de que había algo más que no estábamos abordando comenzó a corroerme. El pasado estaba allí, flotando entre nosotros, como una nube pesada. Es curioso cómo el tiempo puede hacer que olvidemos algunas cosas y recordemos otras, dije, intentando cambiar el enfoque. Pero era como si pudiera leer mis pensamientos. Es cierto, asintió. Pero algunas memorias nunca desaparecen, ¿verdad? A veces, regresan con más fuerza cuando menos lo esperamos. Tragué en seco. ¿Qué quería decir con eso? El silencio entre nosotros se volvía cada vez más ensordecedor, y sabía que necesitaba hacer algo para aliviar la tensión. ¿Vamos a pedir otra ronda?, sugerí, intentando romper el pesado ambiente. Buena idea. Yo iré a buscar. Quédate aquí, dijo, levantándose y yendo hacia la barra. Lo observé, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Qué quería decir exactamente? Y, más importante, ¿estaba lista para escuchar? Nos sentamos en una mesa en el fondo del bar, donde las luces suaves creaban un ambiente acogedor, pero a la vez cargado de un pasado que no se borraría fácilmente. La cerveza que pedí estaba fría, y la sensación del líquido deslizándose por mi garganta era reconfortante, pero no suficiente para aliviar la tensión que flotaba entre nosotros. Álvaro miraba por la ventana, como si estuviera buscando algo allá afuera, tal vez una respuesta que no estaba listo para recibir. ¿Recuerdas nuestra competencia en la escuela primaria?, dijo él, rompiendo el silencio que se extendía entre nosotros. Su tono era ligero, pero percibí la seriedad detrás de la pregunta. Era un tema que marcaba tanto nuestras interacciones como nuestros recuerdos. ¿Cómo podría olvidar?, respondí, forzando una sonrisa. Siempre te iba mejor en los exámenes de matemáticas. Álvaro se rió, una risa que me hizo sentir esa vieja conexión. Es verdad. Y tú siempre me superabas en las clases de arte. Nunca entendí cómo lograbas hacer esos dibujos increíbles. Era solo práctica. Y un poco de obsesión por ser la mejor, admito. La sonrisa que intentaba mantener comenzó a desvanecerse cuando me di cuenta de que esa competencia que parecía tan inocente en la infancia ahora tenía otros matices. Pero, no sé, a veces me pregunto si eso no terminó creando una barrera entre nosotros. Él me miró con una expresión que mezclaba nostalgia y algo más profundo. Siempre me sentí presionado. Como si fueras una sombra gigante que nunca podría alcanzar. Pero, al mismo tiempo, te admiraba. Eso hacía que todo fuera tan complicado. ¿Complicado?, cuestioné, intentando entender mejor. Sabes que nunca quise que te sintieras así, ¿verdad? Solo esas eran las reglas de nuestro pequeño mundo. La competencia era parte de lo que éramos. Sí, pero no solo era tu amigo. Era tu rival. Y eso me dolió. Álvaro estaba siendo honesto, y sus palabras me atravesaron como una cuchilla. No quería que se sintiera inferior a mí, pero la verdad es que, en algún lugar de mi mente, siempre había deseado ser mejor. Eso creaba un abismo entre nosotros, que nunca percibí hasta ese momento. Cambiamos de tema, intentando rescatar la ligereza de la conversación. ¿Y tú, qué has estado haciendo?, pregunté, buscando saber más sobre su vida. Me dediqué a la fotografía. Es una forma de capturar momentos, ¿sabes? A veces, siento que estoy congelando el tiempo. Es como si pudiera atrapar los recuerdos, aunque sea por un instante. Él habló con la pasión que siempre conocí, y recordé cómo pasaba horas con la cámara, tratando de capturar el mundo a su alrededor. Esto es increíble. Siempre supe que tenías una mirada especial. Tus fotos deberían estar expuestas en una galería. Me encantaría, pero aún estoy lejos de eso. De hecho, la mayoría de mis fotos terminan en las redes sociales, solo para amigos y familiares. No sé si estoy listo para exponer mi trabajo al mundo. Pero tú, ¿qué pasó con tu sueño de ser artista? El tono de su voz era amable,
pero había una curiosidad que no pude ignorar. Bueno, después de pensarlo mucho, decidí que enseñar sería la mejor forma de compartir mi pasión. Ahora soy profesora de artes en una escuela primaria. Es un trabajo desafiante, pero gratificante. Ver la creatividad de los niños florecer es algo que me llena. Mi voz sonaba más confiada de lo que realmente me sentía. Había una parte de mí que deseaba ser artista, pero la seguridad de un empleo fijo y la posibilidad de moldear las mentes jóvenes me atraían. Siempre supe que tendrías éxito. Siempre tuviste esa habilidad de inspirar a las personas. Él sonrió, y me sentí reconfortada con sus palabras. Pero, como todo, la ligereza de la conversación pronto se disipó cuando Álvaro comenzó a hablar sobre el pasado, específicamente sobre una carta que encontramos durante la adolescencia. ¿Recuerdas aquella carta que nos escribimos cuando éramos adolescentes? Preguntó, y su mirada se perdió en memorias que prefería no revivir. Aquella llena de promesas y sueños, sí, recuerdo. ¿No era una carta bastante tonta? Reí nerviosamente, intentando alejar el peso que esas palabras traían. Éramos tan ingenuos. Sí, pero había verdad en todo lo que escribimos. Prometiste que nunca me dejarías atrás. Me lanzó una mirada intensa, y sentí una ola de culpa lavándome. Parte de mí quería olvidar esa carta, pero la otra parte sabía que representaba un hito en nuestra amistad, un punto donde todo parecía tan simple y puro. Álvaro, comencé, pero él me interrumpió. Y yo también prometí que seríamos amigos para siempre. Pero, ¿sabes? Las cosas cambiaron. Crecimos, y la vida nos separó. El dolor en su voz era palpable, y quería confortarlo, pero no sabía cómo. A veces, me pregunto si deberíamos haber hecho esas promesas. La vida es tan complicada, y solo éramos niños tratando de entender lo que sentíamos. Intenté desviar la mirada, pero sus ojos fijos en mí me hicieron sentir expuesta. ¿No crees que deberíamos haber enfrentado esto juntos? En lugar de dejar que la competitividad nos alejara. Esa carta no era solo un pedazo de papel. Era un reflejo de quiénes éramos. Tenía razón. Esa carta contenía más que promesas, contenía la esencia de nuestra amistad, un lazo que parecía haberse deshecho con el tiempo. Solo quería ser alguien a quien admiraras, Álvaro. Y tal vez exageré en las competiciones. Pero nunca quise que eso nos separara. La sinceridad en mi voz parecía resonar en el aire, pero la preocupación en su mirada me hizo dudar. ¿Y ahora, qué hacemos con esto? Estamos aquí, intentando recuperar lo que perdimos, pero las heridas aún están abiertas. Tenía razón. La conversación se adentraba en memorias que prefería dejar enterradas, y la atmósfera comenzó a cambiar. El peso del pasado se estaba volviendo insoportable. No quiero que te sientas mal por todo esto. Solo quiero que podamos seguir adelante. Tal vez sea hora de dejar el pasado atrás y enfocarnos en el presente. Mi voz temblaba, y la inseguridad comenzó a manifestarse. ¿Pero cómo hacemos eso? Álvaro parecía genuinamente perdido, y yo no sabía cómo responder. ¿Qué hacer cuando el pasado aún resuena en cada conversación, en cada risa compartida? Quizás podamos intentar entendernos mejor. Hablar sobre lo que realmente sentimos en ese momento. La vida nos llevó por caminos diferentes, pero la conexión aún existe, ¿no crees? Él dudó por un instante, como si estuviera ponderando cada palabra. Quiero creer que sí, pero ¿y si eso solo abre más heridas? ¿Y si no podemos manejarlo? ¿Y si no intentamos y perdemos la oportunidad de sanar? El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras que no decimos, los sentimientos que no expresamos, todo parecía estar pesando sobre nosotros. Mientras la conversación se intensificaba, me di cuenta de que estábamos a punto de entrar en un territorio desconocido. Un lugar donde la verdad podría doler, pero también podría traer alivio. Quería entender lo que realmente sucedió, no solo en aquel verano, sino en todas las pequeñas interacciones que moldearon nuestra amistad. Álvaro, me siento tan confundida. A veces,
siento que aún eres una parte importante de mi vida. A pesar de que el tiempo nos haya separado, aún me preocupo por ti. Las palabras salieron de mí como un desahogo, y me sentí más ligera, a pesar del peso de la conversación. Yo también me preocupo por ti. Pero los recuerdos son complicados. Pueden ser hermosos, pero también pueden ser dolorosos. Él me miraba con una intensidad que me ponía nerviosa y esperanzada al mismo tiempo. ¿Qué más podría estar pensando? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos entendernos y seguir adelante? La pregunta flotaba en el aire, y sabía que la respuesta no sería fácil. Quizás deberíamos empezar hablando sobre esa carta. Lo que realmente significaba para nosotros. Lo que esperamos el uno del otro. Su voz era suave, pero había una determinación que me animaba. Tienes razón. Es solo una carta. Pero representa tanto para nosotros. La conversación se adentraba en un territorio que no sabía si estaba lista para explorar. Pero, al mismo tiempo, sentía que era hora de enfrentar lo que habíamos ignorado durante tanto tiempo. La conexión emocional que comenzaba a restaurarse entre nosotros era palpable, y sabía que, independientemente de lo que sucediera, no podríamos volver atrás. Los recuerdos del pasado siempre estaban allí, pero tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar un camino hacia el futuro. En el momento en que Álvaro mencionó el trágico incidente de aquel verano, una ola de frío recorrió mi cuerpo. Sabía exactamente de qué estaba hablando, pero no quería que los recuerdos volvieran. La luz suave del bar, que antes me dejaba cómoda, ahora parecía un foco, iluminando todas mis inseguridades. Álvaro me miró, su mirada cargada de un peso que no sabía si podría soportar. ¿Recuerdas aquel día en la playa? Comenzó, su voz temblando un poco, como si estuviera luchando contra las memorias. Ese día en que todo cambió. Cerré los ojos por un instante, tratando de silenciar la tormenta de emociones que se formaba dentro de mí. No solo el día en sí, sino la secuencia de eventos que se desarrolló después, como si cada uno de ellos fuera una pieza de un rompecabezas que prefería mantener guardado. Recuerdo, logré responder, mi voz fallando. Pero no quiero hablar de eso. Necesitamos, insistió Álvaro, y el tono de su voz era firme, pero al mismo tiempo, había un pedido silencioso de comprensión. No puedes simplemente olvidar. Nadie olvida. Tenía razón. Nadie olvida. Pero yo había intentado. Intenté tanto que los recuerdos se convirtieron en una niebla que empujaba lejos cada vez que intentaba mirar hacia el pasado. En ese momento, la niebla comenzó a disiparse y el dolor se volvió palpable. Lo que ocurrió ese día, dudé, las palabras formándose en mi mente, pero negándose a salir. Fue un accidente. Éramos niños. No fue nuestra culpa. Pero no fue solo un accidente, retrucó Álvaro, su mirada penetrante haciéndome sentir vulnerable. ¿Recuerdas lo que dijiste? ¿Lo que hiciste? Yo recordaba. Aquellas palabras que salieron de mi boca sin pensar, como un cuchillo afilado cortando relaciones y hiriendo corazones. Dijeron que tenía razón, que todo estaba bajo control, que solo éramos niños. Pero la verdad era que, en ese momento, solo quería sentirme superior, quería destacar. Y el precio que pagamos por eso fue demasiado alto. Yo no quería, mi voz apenas era un susurro. Estaba tan centrada en ser la mejor, en ganar, que no me di cuenta de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Nunca te diste cuenta, dijo él, el dolor en su voz casi palpable. La competencia, la necesidad de ser la mejor. Me dejaste atrás, y eso me marcó. Las lágrimas empezaron a deslizarse por mi rostro, cada una de ellas llevando consigo un pedazo del peso que había cargado durante años. Era como si, con cada gota, una parte de la culpa que mantenía en secreto finalmente estuviera siendo liberada. Álvaro, nunca quise que te sintieras inferior a mí. Solo quería ser vista. Dije yo, la frustración emergiendo en mi voz. Tú eras tan talentoso, tan amado. Siempre tuve miedo de no ser suficiente. Él guardó silencio por un momento,
y el aire entre nosotros parecía pesado, como si estuviéramos en un campo de batalla emocional. Estaba expuesta, revelando las debilidades que nunca quise mostrar. ¿Crees que yo no tenía mis propios miedos? Álvaro finalmente habló, su voz más suave, pero aún llena de emoción. Me alejé de todos porque me sentía un fracasado. Y tú, con tu éxito, solo hizo que eso empeorara. La tensión entre nosotros aumentó, y no sabía cómo revertir la situación. Los recuerdos de aquel verano parecían un laberinto sin salida, y dudé entre querer defenderme y querer disculparme. Solo quería que supieras que yo, me importaba contigo. Dije, la verdad escapando como una ola indomable. Siempre me importó. Pero no lo mostraste, respondió él, su voz quebrada. Solo te preocupaste por ganar. Miré en sus ojos y vi el dolor reflejado en ellos. Nos habíamos lastimado tanto, y ahora estábamos aquí, tratando de navegar por un mar de emociones turbulentas. Álvaro, lo siento mucho. Lamento todo. No sabía que las palabras podían herir tanto. Las lágrimas caían libremente ahora, y ya no me importaba. Lo que más temía, la vulnerabilidad, se estaba convirtiendo en una necesidad. Sé que no sabías, dijo él lentamente. Pero eso no cambia lo que ocurrió. El silencio se instaló entre nosotros nuevamente, y me pregunté si había alguna forma de reconstruir lo que estaba roto. La culpa y el dolor aún estaban allí, pero había algo más, algo que no podía identificar. Un conflicto interno que me dejaba confundida. No quería que te sintieras así. Nunca quise eso para nosotros, murmuré, sintiendo la necesidad de aliviar el dolor que nos rodeaba. Pero lo hiciste, respondió él, y la frustración en su voz era palpable. Y la verdad es que no sé si puedo ampliamente olvidar. Lo miré, mi corazón apretado. Lo que más quería era que él me entendiera, que pudiera perdonar. Pero lo que había ocurrido entre nosotros era más profundo que un simple error cometido por niños. Era un abismo que, durante años, nos separó. ¿Qué podemos hacer? Pregunté, la inseguridad llenando mi tono. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? No lo sé, respondió él, su mirada distante. No sé si hay un camino de regreso para nosotros. Esas palabras me cortaron como un cuchillo. El peso de la posibilidad de pérdida era insoportable. Me sentía impotente. ¿Cómo habíamos llegado a este punto, después de todo lo que vivimos juntos? Álvaro, por favor, imploré, mi corazón latiendo descontroladamente. No quería que esto nos separara para siempre. No podemos dejar que este dolor nos defina. ¿Y si no puedo perdonar? Preguntó él, la vulnerabilidad en su voz tocando una parte de mí que no sabía que existía. Entonces, intentemos. Podemos intentar entendernos. Hablar sobre esto, incluso si es doloroso. La determinación crecía dentro de mí. No podemos dejar que el pasado nos consuma. Él me miró con una mezcla de dolor y esperanza. El tiempo parecía haberse detenido mientras nuestras emociones se entrelazaban, y me di cuenta de que, aunque las heridas eran profundas, había una oportunidad de sanar. Una oportunidad que no podíamos dejar escapar. Está bien, dijo Álvaro finalmente, la voz más suave. Vamos a intentarlo. El alivio que sentí era casi palpable, pero el peso de la verdad aún flotaba entre nosotros. Sabíamos que era solo el comienzo de una conversación mucho más profunda, una que podría cambiarlo todo. Y así, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, comenzamos a explorar los recovecos de nuestros recuerdos, con la esperanza de que, al iluminar las sombras del pasado, pudiéramos encontrar un camino hacia el futuro. El clima entre nosotros cambió, y podía sentir la tensión acumulándose como una tormenta a punto de estallar. Cuando Álvaro mencionó el verano trágico, una ola de incomodidad recorrió mi cuerpo. Él me miró con una intensidad que me hizo querer desviar la mirada, pero no pude. Había un dolor allí, una herida expuesta que él estaba a punto de abrir nuevamente. Mira, sé que no es fácil hablar sobre esto, pero necesitamos, ¿no es así? Dijo, la voz firme, pero con un leve temblor.
Esa noche quedó marcada para siempre, y siento que nunca tuvimos la oportunidad de discutir lo que pasó. Tragué en seco, las palabras atrapadas en mi garganta. ¿Cómo podría explicarle que, durante años, intenté olvidar? El recuerdo de aquel accidente aún me atormentaba, como una sombra que siempre estaba al acecho, lista para sorprenderme. Álvaro, yo, no sé si estoy lista para esto, respondí, tratando de mantener la voz estable, pero fallando miserablemente. Pero lo necesitas, al igual que yo. Lo que ocurrió no fue solo una tragedia. Fue un punto de inflexión. La amistad que teníamos, todo lo que construimos, siento que eso se rompió ese día. Hizo una pausa, y vi un brillo de lágrimas en sus ojos. Y no entiendo por qué. El aire a nuestro alrededor se volvió denso, y recordé cada detalle de aquella noche. Las risas, la música, la despreocupación, y luego el grito, el accidente, las sirenas. Álvaro, sabes que nunca quise que eso sucediera. Solo quería que todos estuviéramos juntos, divirtiéndonos. Pero estabas allí, y dijiste cosas que lastimaron a todos nosotros. Su voz era dura, pero había una fragilidad que no podía esconder. ¿No te diste cuenta de cuánto impactaron tus palabras? ¿No viste lo que eso hizo con nosotros? Tenía razón, y la culpa comenzó a pesar en mi pecho como una carga que no pude seguir soportando. Pensé que estaba siendo divertida, que solo estaba bromeando, no me di cuenta de que era serio. No sabía que eso te afectaría tanto. Miré hacia él, tratando de encontrar algún indicio de comprensión en su rostro, pero todo lo que vi fue dolor. Lo siento, Álvaro. Realmente lo siento. Las disculpas no van a arreglar lo que ocurrió. ¿Recuerdas lo que te dije esa noche? Siempre me sentí inferior a ti. Y tú solo reforzaste eso. Se alejó un poco, los brazos cruzados sobre el pecho, como si se estuviera protegiendo. Vi la lucha en su mirada, y mi corazón se partió por él. Pero nunca quise que te sintieras así, nunca. Solo quería ser la mejor. La competencia siempre fue una forma de motivarnos, ¿no? Nunca pensé que eso pudiera lastimarte. El desespero en mi voz era palpable, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. Por favor, Álvaro, lo último que quería era herirte. Suspiró, y vi su mirada cambiar, pasando de la ira a algo más vulnerable. Lo sé. Pero no puedes imaginar lo doloroso que fue para mí escuchar eso, especialmente porque ya tenía mis propias inseguridades. Tú eras la estrella, y yo solo intentaba mantenerme a la sombra. No soy una estrella, Álvaro. Solo soy una persona común tratando de encontrar mi camino. Lo que tú ves como competencia es solo yo intentando probarme a mí misma. Estaba gritando, y la gente a nuestro alrededor comenzó a mirar. Pero no me importaba. Algo tenía que cambiar, y no podía ser más tarde. La tensión en el aire era palpable. Él me miraba, y podía ver la lucha interna que enfrentaba. No entiendes, ¿verdad? No estoy aquí para discutir quién es mejor o peor. Estoy aquí porque nuestra amistad importaba. Y, de alguna manera, me dejaste atrás. Nunca quise que te sintieras así. Si hubiera sabido cuánto te dolía, habría actuado de manera diferente. No sabía qué más decir. Las palabras parecían vacías, y el clima de reconciliación se estaba convirtiendo en un campo de batalla emocional. Pero no sabías, y eso es lo que más duele. Me miró, y pude ver la herida aún abierta en su corazón. La amistad nunca fue la misma después de aquel verano. Y cada vez que nos encontramos, siento como si solo estuviéramos actuando en una obra, como si fuéramos extraños. Álvaro, no es así como lo veo. Siempre te he visto como una parte importante de mi vida. Y aunque nos hayamos distanciado, eso no ha cambiado lo que siento por ti. Hablaba con sinceridad, pero mis palabras no parecían tener un impacto real. Él soltó una risa amarga, y eso me cortó como un cuchillo. Los sentimientos no cambian la realidad. Lo que pasó, pasó, y ambos sabemos que nunca podremos volver atrás. Pero podemos intentar superar esto, imploré, la voz fallando.
Podemos hablar de esto, trabajar juntos para sanar las heridas. ¿Y cómo crees que eso va a suceder? Cada vez que me ves, me recuerdas lo que pasó. No es fácil simplemente olvidar. Su mirada estaba distante, y me di cuenta de que estaba perdiendo la batalla. No te estoy pidiendo que olvides. Solo quiero que podamos entendernos. Que podamos encontrar un camino de vuelta el uno hacia el otro. Las lágrimas caían libremente ahora, y ya no me importaba. Lo que fuera que existiera entre nosotros se estaba desmoronando, y necesitaba luchar por ello. Es difícil creerte. Movió la cabeza, y vi la tristeza en sus ojos. Y no sé si puedo hacer eso. Por favor, Álvaro. No quiero perderte nuevamente. Lo que tenemos es demasiado valioso para ser tirado a la basura por errores que cometimos en nuestra juventud. Me incliné más cerca, tratando de alcanzar su corazón. Si me das una oportunidad, prometo que haré todo lo posible para arreglar esto. Él permaneció en silencio, y el peso de la conversación parecía aumentar. El bar, antes acogedor, ahora se convertía en una prisión, y yo me sentía atrapada dentro de ella. El dolor y la culpa eran palpables, y no sabía si podríamos superar esto. No entiendes, ¿verdad?, dijo, la voz baja, casi un susurro. Siempre estaré recordando lo que pasó. Y, en el fondo, siento que no te importa tanto como dices. ¿Cómo puedes decir eso? Estaba en shock, sus palabras cortando como un golpe. Me importa, Álvaro, me importa mucho. Eres una parte importante de mi vida. Pero no actuaste como si te importara. Tus palabras fueron como cuchillos. Y eso es algo que llevo conmigo todos los días. Miró hacia abajo, y vi el dolor reflejado en su rostro. Nunca quise herirte. Nunca. Estaba desesperada. Solo quería ser la mejor, pero nunca quise que te sintieras inferior. Pensé que sabías que te admiraba. La admiración no es suficiente si no puedes ver cuánto duele. Se alejó un poco, como si estuviera intentando poner una distancia emocional entre nosotros. La amistad no puede basarse en la competencia. Y no sé si puedo soportar eso nuevamente. Álvaro, por favor. Mis palabras eran un llamado, una súplica. Estoy aquí, estoy intentando. Te necesito en mi vida. No podemos dejar que el pasado nos defina. No podemos permitir que eso nos separe. Él cerró los ojos por un momento, y vi la batalla que se libraba dentro de él. Pero, en lugar de darme una respuesta, se giró y miró por la ventana del bar, como si estuviera tratando de encontrar algo en el horizonte. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Yo, no sé qué hacer, dijo finalmente, la voz baja. Necesito tiempo. Necesito pensar en todo esto. Álvaro, por favor, no me hagas esto nuevamente. El dolor en mi voz era evidente, pero sabía que no había nada que pudiera hacer para cambiar su decisión. Él estaba luchando con sus propias heridas, y no podía forzarlo a abrirse. Necesito tiempo a solas. Se levantó, y la mirada que intercambiamos en ese momento era una mezcla de amor y dolor, un reconocimiento silencioso de que ambos estábamos quebrados. Y entonces, se giró y salió del bar, dejándome allí, sola, con el peso de la conversación aún flotando en el aire. Lo que había sido un reencuentro lleno de promesas y risas ahora parecía un eco distante de un pasado que no podía ser cambiado. Me senté, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, y la única cosa que la conversación entre Álvaro y yo tomaba un rumbo inesperado, y sentía que el suelo bajo mis pies se volvía cada vez más inestable. Sus ojos, antes repletos de nostalgia y risas, ahora cargaban una intensidad que no podía ignorar. La mención de aquella carta antigua y las memorias que evocaba me dejaban inquieta, como si estuviéramos a punto de abrir una caja de Pandora que debería permanecer cerrada. «Sabes», comenzó él, la voz baja y grave, como si cada palabra fuera cuidadosamente elegida, «cuando encontré esa carta, estuve pensando en todo lo que pasó entre nosotros. En cómo dejamos que las cosas se volvieran tan complicadas». Tragué saliva, tratando de encontrar las palabras correctas,
pero la verdad es que nada parecía suficiente. Lo que realmente quería era desviar el tema, huir de aquella conversación que amenazaba con exponer heridas que preferiría no tocar. Álvaro, dije, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos, solo fue una fase. Éramos niños. Lo que importa ahora es lo que somos hoy. Pero, ¿realmente es eso lo que importa? Me interrumpió, la frustración comenzando a transparentarse en su voz. ¿Realmente crees que podemos ampliamente ignorar todo lo que pasó? Aquella época moldeó quiénes somos. Moldeó nuestra amistad. Sentí mi corazón acelerar. El recuerdo del accidente, del dolor y de la culpa, comenzó a envolverme como una densa neblina. Quería gritar, defenderme, pero el peso del pasado me paralizaba. Las memorias de aquellas vacaciones de verano no eran solo imágenes distorsionadas en mi mente, eran destellos de una realidad que no sabía si podría enfrentar. No sé si estoy lista para esto, murmuré, casi como una disculpa. No sé si puedo. Eso fue muy doloroso. Él respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo. La mirada de Álvaro se suavizó un poco, pero aún había una sombra de tristeza que lo envolvía. Entiendo que es difícil, pero necesitamos hablar sobre esto. Necesitamos enfrentar. ¿Recuerdas lo que pasó aquel día? Lo que dijiste. Yo, nunca pude olvidar. Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. No podía mirarlo. La culpa inundó mi cuerpo, y me sentí pequeña, vulnerable. El bar a nuestro alrededor parecía haber desaparecido, y éramos solo nosotros dos, atrapados en un momento que no parecía tener fin. No quería que te sintieras así. Empecé, pero mi voz falló. Solo estaba tan perdida. No sabía cómo lidiar con todo. Pero estabas allí, respondió, el dolor en su voz claro como el cristal. Estabas a mi lado cuando todo pasó. Y lo que dijiste, bueno, eso dolió. Dolió a todos nosotros, de una manera que ni imaginas. Una ola de recuerdos invadió mi mente, pero traté de alejarlos, como si eso pudiera protegerme. No quería revisar ese momento, no quería recordar la confusión y la rabia que se habían instalado entre nosotros. Álvaro, dije, tratando de mantener la calma, solo estaba intentando ser fuerte. No quería que tú o los demás vieran mi miedo. Pero eso no cambia lo que se dijo, insistió él, su voz una mezcla de frustración y dolor. ¿No te das cuenta? Tus palabras tenían peso y, en ese momento, me sentí tan pequeño, tan insignificante. Y no fue solo eso. Después de eso, te alejaste. Todos nosotros nos alejamos. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, y no pude contenerlas más. Era como si una represa se hubiera roto, liberando una torrente de emociones que había guardado durante tanto tiempo. No quería que fuera así, dije, la voz entrecortada. Nunca quise que te sintieras inferior. Solo quería entender lo que estaba pasando, y no pude. Pero no necesitabas entender todo sola, respondió él suavemente, y pude ver la lucha en su mirada. Éramos amigos, éramos un equipo. Pero, en ese momento, te volviste contra mí. Y eso me hirió más de lo que puedo expresar. El silencio flotó entre nosotros, pesado e insoportable. El bar, que antes era un refugio, ahora parecía un laberinto donde me perdía a cada instante. Miré alrededor, buscando algo que me anclara, pero todo parecía distante. La música suave que sonaba de fondo ya no tenía sentido, todo lo que podía escuchar era el ritmo acelerado de mi corazón y la respiración pesada de Álvaro. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, finalmente rompiendo el silencio. ¿Qué esperas de mí ahora? Él dudó, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Las luces del bar parpadeaban suavemente, como si el universo estuviera esperando la respuesta. Solo quiero que seas honesta, dijo, su voz ahora más tranquila. Quiero que me digas lo que sientes sobre todo esto. Sobre nosotros. Sobre lo que pasó. Sentí un frío en el estómago al escuchar sus palabras.
sabía que la honestidad era lo que él necesitaba, pero la idea de abrir mi corazón, de exponer todo lo que guardaba, me aterrorizaba. Las palabras se agolpaban en mi garganta, y dudé. ¿Y si no sé lo que siento? Pregunté, casi en un susurro. ¿Y si todo esto es demasiado confuso? Entonces descubramos juntos, respondió él, y esta vez había una suavidad en su voz que me hizo sentir un hilo de esperanza. Pero necesito saber qué te importa. ¿Qué estás dispuesta a intentar entender todo esto? La pregunta de él resonó en mi mente, como un mantra. ¿Realmente te importa lo que pasó? Y me di cuenta de que, en el fondo, la respuesta era sí. Me importaba, y eso me aterrorizaba. El silencio se extendió nuevamente, y sentía que cada segundo que pasaba era una eternidad. Me importa, finalmente logré decir, la voz temblando. Me importa, Álvaro. Pero es tan difícil. El pasado es un lugar sombrío, y no sé si estoy lista para enfrentarlo. Él me observó, y vi una chispa de comprensión en sus ojos. Él también estaba luchando, y tal vez, solo tal vez, eso significaba que no estábamos tan distantes. Entonces enfrentemos esto juntos, dijo, y sus palabras estaban llenas de determinación. No necesitamos hacerlo todo de una vez. Podemos ir despacio, si es necesario. Respiré hondo, sintiendo la vulnerabilidad envolverme. La sensación de estar expuesta era aterradora, pero al mismo tiempo, había una libertad en poder compartir. El peso que llevaba parecía un poco más ligero, y me di cuenta de que, tal vez, la honestidad podría ser el primer paso para sanar las heridas del pasado. Está bien, dije, permitiéndome sentir finalmente la esperanza. Intentemos. Pero, antes de que pudiera continuar, Álvaro me lanzó una pregunta que me dejó paralizada. ¿Realmente te importa lo que pasó? El silencio que siguió era ensordecedor. Miré a sus ojos, y por un breve momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Lo que estaba en juego era más que solo nuestros recuerdos, era sobre la posibilidad de reconstruir algo que había sido perdido. Y, con esa mirada, me di cuenta de que la respuesta que daría podría cambiarlo todo entre nosotros. Respiré hondo, sintiendo el peso de la tensión en el aire. El bar, que antes me parecía un lugar acogedor, ahora parecía un laberinto de emociones que no sabía cómo navegar. Álvaro me miraba con una intensidad que me dejaba paralizada, sus ojos eran como ventanas a un pasado que intentaba, en vano, enterrar. Él había mencionado la carta, y sabía que era hora de enfrentar lo que realmente sucedió aquel día fatídico. Álvaro, comencé, mi voz temblando un poco. Necesito ser honesta contigo. Él asintió lentamente, aún sosteniendo el vaso de bebida, como si esa fuera su ancla en un mar de incertidumbres. Sobre lo que pasó aquel verano, sobre lo que realmente pensé. Mientras hablaba, sentí un nudo formarse en mi garganta. Lo que tenía que decir no era fácil, pero sabía que era necesario. Yo, estaba tan enfocada en ser mejor que tú que no me di cuenta de la gravedad de la situación. Cuando todo sucedió, me sentí perdida, como si todo mi mundo se estuviera desmoronando. Y, por un momento, me convencí de que no era mi culpa. Siempre quise ser la mejor, y eso me cegó. Pero, Álvaro, nunca quise que te sintieras inferior. Él me escuchaba atentamente, sus ojos fijos en los míos, y podía ver la batalla interna ocurriendo dentro de él. No entiendes, respondió él, su voz baja, casi dolorosa. Lo que dijiste aquel día, eso me marcó. No era solo tu amigo, era un chico inseguro que te miraba y veía todo lo que no era. Tu competencia no era solo un juego para mí. Para mí, era una cuestión de vida o muerte. Y cuando dijiste eso, me sentí destrozado. No lo sabía, susurré, sintiendo las lágrimas amenazar con escapar. No tenía idea de cuánto te dolía. Fui egoísta. Solo pensaba en mí misma, en ganar, en ser mejor. Nunca me di cuenta de que tú también estabas luchando. El desespero comenzó a infiltrarse en mi voz. Lo que dije, no quería que te sintieras así. Solo quería probarme a mí misma que era capaz. ¿Y no eras capaz?
Preguntó él, el dolor en su voz era palpable. Claro que eras capaz. Pero tu capacidad vino a costa de herirme. Y eso me consumió. Me alejé, no solo de ti, sino de todos. Traté de redimirme de alguna manera, pero nunca lo logré. Quería ser como tú, quería que me miraras y vieras que era alguien que merecía estar a tu lado. El peso de sus palabras me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. Pero Álvaro, dije, no quería que te sintieras así. También estaba atrapada en mi propia inseguridad. Solo quería ser reconocida, pero lo que hice fue lastimarte. No tengo palabras para disculparme. Él pasó la mano por su rostro, como si intentara frotar el dolor que estaba allí. Las palabras no van a reparar lo que sucedió. Lo que no puedo entender es por qué nunca viniste a mí, por qué nunca intentaste disculparte, o al menos explicar lo que estaba pasando en tu cabeza. Dudé. La verdad era que había huido de ese dolor, al igual que él. Pensé que, si olvidaba, todo estaría bien. Pero no lo estuvo. Y ahora, estoy aquí, tratando de enfrentar lo que hice. Siento que estoy perdiéndote de nuevo, y eso me aterra. La expresión de Álvaro cambió de rabia a comprensión, y me di cuenta de que él también estaba luchando contra sus emociones. No quiero perderte de nuevo, dijo, su voz más suave. Pero lo que pasó entre nosotros no es fácil de olvidar. Aquella amistad que teníamos, se perdió en algún lugar entre la competencia y el dolor. Y ahora, todo lo que queda es un vacío. Quiero llenar ese vacío, dije, con la determinación creciendo dentro de mí. Quiero que podamos encontrar un camino de vuelta. No quiero que esto sea el final de nuestra historia. Sé que tenemos un pasado complicado, pero quiero intentarlo. Quiero que sepas que me importas, que me importaba lo que éramos y lo que podríamos ser de nuevo. ¿Pero y si no conseguimos?, preguntó él, la vulnerabilidad en su voz era casi palpable. ¿Y si lo que fuimos no se puede recuperar, y si nuestras heridas son demasiado profundas? Miré a él, dándome cuenta de que esa era la verdad más dura que tendríamos que enfrentar. No lo sé, Álvaro. Pero no podemos permitir que el miedo nos impida intentar. Estaría dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que pudiéramos entendernos, para que pudiéramos sanar. Porque, en el fondo, creo que todavía hay algo entre nosotros, algo que nunca se apagó realmente. Él respiró hondo, como si estuviera ponderando cada palabra que dije. No puedo prometer que será fácil. De hecho, puede ser muy doloroso. Pero, tampoco quiero rendirme ante lo que teníamos. La idea de perderte nuevamente me asusta. Entonces, tal vez, podamos intentar. Solo necesito tiempo para procesar todo esto. Entiendo, dije, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Solo espero que, al final, podamos encontrar un camino juntos. No quiero que esta sea nuestra despedida, sino un nuevo comienzo. Él asintió, y por un momento, el silencio entre nosotros no parecía más opresivo. Era un silencio cargado de entendimiento y una nueva posibilidad. Pero aún había un peso en el aire, un secreto que flotaba entre nosotros, y sabía que teníamos que enfrentarlo en algún momento. Álvaro, dije, dudosa. Sobre la carta, ¿realmente crees que puede hacer la diferencia? ¿Qué puede ayudarnos a entender todo esto? Él me miró, una expresión de incertidumbre cruzando su rostro. No lo sé. Pero siento que hay algo ahí que nunca se dijo. Algo que podría ayudarnos a poner nuestras emociones en perspectiva. Solo que no sé si estoy listo para eso. Si quieres, podemos descubrirlo juntos, ofrecí, mi voz más firme. No tenemos que hacer esto solos. Estoy aquí, y estoy lista para enfrentar lo que venga. Si eso significa abrir viejas heridas, que así sea. Pero quiero que sepas que estaré a tu lado. La expresión de Álvaro se suavizó, y pareció más aliviado. Eso significa mucho para mí. Solo espero que, al final, podamos encontrar la paz que tanto buscamos. Sonreí, sintiendo una leve esperanza brotar dentro de mí. A pesar de todo el dolor del pasado, había una luz en el horizonte, y estaba decidida a explorarla con él.
estábamos a punto de embarcarnos en un viaje que podría llevarnos a lugares que nunca imaginamos, y, con eso, encontré un pedazo de coraje que pensé haber perdido para siempre. Mientras Álvaro y yo conversábamos, el peso de los recuerdos flotaba entre nosotros como una nube densa. El bar, antes un refugio acogedor, ahora parecía un espacio cargado de expectativas y secretos no dichos. Miré en sus ojos y vi una mezcla de dolor y esperanza, como si él estuviera buscando algo en mí que yo misma aún no podía encontrar. Es extraño pensar en cómo nuestras vidas tomaron rumbos tan diferentes, ¿no es así?, dijo él, sosteniendo el vaso con ambas manos, como si fuera su ancla en medio de la tormenta de emociones. Sí, muy extraño, coincidí, tratando de mantener la voz firme. Siempre imaginé que estaríamos más cerca, que nuestras vidas estarían interconectadas de alguna manera. Pero, todo cambió. Es verdad. Después de lo que pasó, me sentí tan perdido. Como si hubiera dejado todo atrás, como si estuviera huyendo de mí mismo. La mirada de Álvaro se desvió al suelo, y me di cuenta de que estaba reviviendo esos momentos oscuros. Yo también sentí eso. La vida tomó un rumbo que no esperaba. A veces, me pregunto si tomé las decisiones correctas. Si realmente fui una buena amiga para ti. Las palabras salieron de mí antes de que pudiera pensarlo mejor. Era una confesión que había guardado durante años. Fuiste una buena amiga, respondió él, levantando la mirada. Pero la amistad no fue la misma después de aquel verano. Y no sé si la culpa es solo tuya. Él vaciló, como si estuviera ponderando cada palabra. En realidad, siempre pensé que eras mejor que yo. Y eso me corroía. No puedo negar que parte de mí se alejó porque no podía lidiar con eso. Álvaro, no era esa mi intención. Nunca quise que te sintieras así. Siempre fuiste tan talentoso, tan creativo. Admiraba eso en ti. Me sentía vulnerable al exponer mis sentimientos, pero era necesario. Pero, por favor, no me digas que te alejaste de mí por la competencia. Eso era solo una fase. Era una fase, pero que dejó marcas profundas. Respiró hondo, como si se estuviera preparando para abrir una herida antigua. La verdad es que, en lugar de ayudarnos, acabamos hiriéndonos. Y eso me dejó tan confundido. No sabía cómo lidiar con eso, así que, simplemente, me alejé. Y cada día que pasaba, ese sentimiento de inadecuación aumentaba. Nunca supe de eso, Álvaro. Si hubiera sabido que te sentías así, habría intentado acercarme. Habría intentado arreglar las cosas. El dolor que sentía ahora era casi palpable. No quería que te sintieras menor que yo. Tú eras y sigues siendo especial. Y tú también lo eres. Pero, a veces, cuando te miraba, veía todo lo que no era. Hizo una pausa, su voz casi un susurro. Lo que me hizo sentir que necesitaba alejarme. Necesitaba encontrarme, incluso si eso significaba estar lejos de quien más amaba. La palabra, amor, resonó en mi mente como un eco, y mi corazón se aceleró. ¿Amabas? ¿Realmente amabas? No sabía si estaba lista para escuchar la respuesta. Sí, amaba. Y tal vez todavía amé. Pero eso es complicado, porque no sabía cómo lidiar con eso en medio de todo el dolor que sentimos. Se inclinó más cerca, y la intensidad de su mirada me hizo sentir expuesta. Eras la única que me hacía sentir vivo, pero también la razón por la que me sentía tan pequeño. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, y no intenté contenerlas. Lo siento, Álvaro. Siento mucho por todo. Por no haberme dado cuenta de lo que estabas pasando. Por no haber sido la amiga que necesitabas. No necesitas sentir pena por mí. No quiero eso. Él limpió una lágrima que escapó de mi ojo con el pulgar, y el toque suave hizo que mi corazón se acelerara aún más. Solo quiero que sepas que, incluso con todos los errores, me importas. Y aún me importas. Yo también me importo, siempre me importé. La confusión y la vulnerabilidad nos unieron de una forma nueva y sorprendente.
Creo que siempre quise que supieras que estaba ahí, incluso si no logré expresar eso de la manera correcta. Lo sé. Y ahora, mientras hablamos, me doy cuenta de que tal vez tengamos más en común de lo que pensamos. Nuestras inseguridades nos alejaron, pero también nos moldearon. Él sonrió levemente, y ese pequeño gesto iluminó el ambiente a nuestro alrededor, aliviando un poco el peso que flotaba entre nosotros. Es verdad. Lo que nos separó también puede unirnos si decidimos enfrentar esto juntos. La idea de que podríamos reconstruir nuestra amistad, o incluso algo más, comenzaba a tomar forma en mi mente. Podemos intentarlo, ¿no? Podemos ser honestos el uno con el otro, como nunca lo fuimos antes. Me encantaría eso. La sinceridad en su voz era palpable. Podemos comenzar despacio. Hablar sobre lo que realmente sentimos, sin miedo a ser juzgados. Esto puede ser un nuevo comienzo para nosotros. Un nuevo comienzo. Repetí tus palabras, permitiendo que la esperanza comenzara a brotar en mi corazón. Pero, ¿qué pasó aquel verano? El recuerdo del dolor aún estaba fresco en mi mente, y no quería ignorarlo. No sé si estoy listo para discutir eso ahora, pero sé que es una parte importante de nuestra historia. Necesitamos enfrentarlo juntos, así como lo estamos haciendo ahora. Él respiró hondo, como si se estuviera preparando para una nueva batalla emocional. Pero, por favor, avancemos paso a paso. Sí, un paso a la vez. Eso parece justo. Sonreí, sintiendo que nos estábamos moviendo en la dirección correcta. Y quién sabe lo que nos depara el futuro. Quizás podamos redescubrir nuestra amistad, y quién sabe, tal vez algo más. Me encantaría eso. La idea de tenerte cerca de nuevo me hace sentir esperanzado, murmuró él, y sentí un calor expandirse por mi cuerpo, como si algo se estuviera reavivando dentro de mí. Ambos miramos alrededor, dándonos cuenta de que el bar todavía estaba animado, pero nuestra conversación nos había transportado a un mundo aparte. El ruido a nuestro alrededor desapareció, y todo lo que importaba era ese momento. Las promesas de un nuevo comienzo flotaban en el aire, y la conexión que estábamos reconstruyendo parecía más fuerte que cualquier competencia o herida del pasado. Álvaro, quiero que sepas que estoy dispuesta a enfrentar cualquier cosa. Quiero entender lo que pasó, y quiero que tú también me entiendas. No necesitamos seguir viviendo con esos fardos. La sinceridad en mi voz me sorprendió, pero sabía que era verdad. Yo también quiero. Démonos esa oportunidad. Después de todo, tenemos el uno al otro de nuevo. Él sonrió, y esa sonrisa era como una luz al final del túnel, una señal de que aún había esperanza para nosotros. Entonces, hagámoslo. Levanté mi vaso, y él hizo lo mismo. Por un nuevo comienzo. Por un nuevo comienzo, repitió él, y nuestros vasos se encontraron en un brindis silencioso, mientras la vida a nuestro alrededor continuaba, sin saber que estábamos a punto de reescribir nuestra historia. El aire estaba denso, y la suave luz del bar parecía girar a nuestro alrededor, creando una atmósfera casi surrealista. Álvaro me miraba con intensidad, y sentía el peso de lo que estábamos a punto de discutir. El momento que temía había llegado. Él, con una mirada que podría perforar cualquier disfraz, finalmente decidió hablar sobre aquel verano fatídico. ¿Recuerdas lo que pasó aquel día? Su voz era tranquila, casi como si estuviera tratando de guiarme por un laberinto oscuro. Sabía que se refería al accidente, y un nudo se formó en mi garganta. Ese día cambió todo entre nosotros. Me callé, observando su rostro. El recuerdo de aquel verano todavía era como una sombra detrás de mí, un fantasma que intentaba ignorar. Yo recuerdo. Pero, Álvaro, no sé si es el momento de revisitar eso. Ha pasado tanto tiempo. Mis palabras salieron como un susurro, casi como una súplica para que él retrocediera, pero, al mismo tiempo, sabía que era necesario. Necesitábamos enfrentarlo. No, es el momento. Necesito que sepas la verdad. Respiró hondo, pareciendo reunir valor. Lo que pasó no fue solo tu error. Yo también cometí un error,
y es hora de que asuma eso. Sus ojos estaban llenos de dolor y vulnerabilidad. Nunca te lo conté, porque pensé que no te importaría. Pero me alejé de todos, no solo de ti, porque no podía lidiar con la culpa. ¡Qué error! ¿Qué estás diciendo? Mi mente giraba, tratando de seguir lo que él estaba revelando. La confusión me envolvía como una niebla densa. Necesitaba claridad. ¿Recuerdas nuestra competencia? Siempre quise ser mejor que tú, y aquel día tomé una decisión que fue impulsiva, egoísta. Debí haberte protegido, pero en vez de eso, te dejé vulnerable. Su voz temblaba, y podía ver que estaba luchando contra sus propias emociones. No te conté que la idea de ir al lago fue mía. Yo insistí en que todos fueran, y sabía que no era seguro. Y cuando ocurrió el accidente, no hice nada para ayudar. Mis manos temblaban sobre la mesa, y apenas podía respirar. Álvaro, eso no es verdad. No es tu culpa. Lo que pasó fue un accidente, no fue solo un accidente, y lo sabes. Estabas allí, y yo estaba allí. Podríamos haber hecho algo diferente. Podría haber hecho algo diferente. La frustración aumentaba en su voz, y podía sentir el dolor que él llevaba. Pero en lugar de eso, me alejé. Huí de la situación, huí de ti y de todos. Y ahora, al verte aquí, me doy cuenta de que nunca lidié con esto. Nunca me perdoné. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. El bar, que antes parecía un lugar acogedor, ahora se transformaba en un espacio claustrofóbico, donde cada respiración se convertía en un desafío. Lo miré, intentando entender cómo todo esto se entrelazaba. Pero no necesitas cargar esto solo. No necesitas sentirte culpable por algo que fue un accidente. Éramos niños. Y necesitas entender que los errores que cometemos en la infancia no desaparecen. Nos moldean, nos afectan. Y cuando supe que te sentías inferior a mí, me convertí en prisionero de mis propios pensamientos. La presión de ser mejor, de corresponder a las expectativas, me destruyó por dentro. Miró hacia abajo, como si estuviera tratando de encontrar un pedazo de suelo sólido en medio del caos emocional. Álvaro, nunca quise que te sintieras así. Comenzaba a sentir una ola de emociones a flor de piel. Era tan competitiva, pero nunca me di cuenta de que eso podría lastimarte. Siempre pensé que estábamos solo jugando, que era parte de nuestra amistad. Lo era, hasta que dejó de serlo. Él levantó la mirada, y pude ver la vulnerabilidad en su expresión. Y no estoy aquí solo para discutir lo que pasó. Quiero que sepas que, independientemente de todo, siempre he estado presente en tu vida, incluso a la distancia. La sombra de lo que ocurrió siempre me siguió. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Finalmente, Álvaro estaba contándome sobre su sufrimiento, y eso, de alguna manera, me hacía sentir menos sola. Pero ¿por qué no me buscaste? ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque no sabía cómo. Porque tenía miedo de herirte aún más. Y, honestamente, no me perdoné lo suficiente como para enfrentar mis propios demonios. Pasó la mano por su cabello, en un gesto que conocía bien. Era su manera de lidiar con la presión. Y ahora, al verte, siento que necesito ser honesto. No puedo seguir viviendo en un mundo de mentiras y secretos. ¿Secretos? La palabra salió de mi boca como un eco. Todo esto parecía tan complicado. ¿Qué más me has escondido? Él dudó, como si estuviera sopesando sus palabras. La carta que encontré era más que solo una confesión. Había sentimientos que nunca se dijeron, cosas que no pude expresar en su momento. Sentí que mi corazón se aceleraba. La carta. Esa maldita carta que nunca pude leer. ¿Qué había en ella? ¿Qué escribiste? Escribí sobre cómo me sentía respecto a ti. Sobre cómo te admiraba, pero también cómo me sentía pequeño a tu lado. Necesitaba que supieras que eras la razón por la cual me esforzaba tanto, pero, al mismo tiempo, eso me destruía. Su mirada se volvió más intensa.
Nunca dejé de amarte, incluso cuando me alejé. Y esa es la verdad que nunca pude compartir contigo. Sus palabras fueron como un golpe al estómago. La sorpresa me golpeó con fuerza, y me pregunté si era posible que todo esto estuviera sucediendo. ¿Estás diciendo que siempre fue sobre amor? Sí. Y por eso, no sabía cómo lidiar con el dolor que sentía. La competencia entre nosotros no era solo una rivalidad infantil, era una lucha interna entre lo que sentía y lo que creía que debería sentir. Se inclinó hacia adelante, sus manos apretando la mesa. Y ahora, después de todo, solo quiero que sepas la verdad. Quiero que comprendas lo que realmente pasó. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Era difícil creer que la raíz de nuestros problemas estaba enraizada en sentimientos tan profundos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos adelante después de todo esto? Él suspiró, y el peso de su expresión era casi palpable. No lo sé. Necesito tiempo, y tú también. Para procesar todo esto, para entender lo que significa para nosotros. Lo que podemos hacer con esta verdad. Me miró, buscando alguna respuesta, pero todo lo que sentía era confusión y una expectativa angustiante. El bar a nuestro alrededor comenzó a desvanecerse, y todo lo que podía ver era el dolor en los ojos de Álvaro. La conexión que antes parecía tan fuerte ahora estaba manchada por secretos y malentendidos. Y, mientras intentaba organizar mis pensamientos, me di cuenta de que la revelación de Álvaro no era solo un confesionario, sino una invitación. Una invitación a enfrentar lo que había estado enterrado durante tanto tiempo. Álvaro, no sé qué hacer. Pero quiero entender. Quiero que podamos superar esto. Mis palabras salieron en un hilo de esperanza, pero la incertidumbre aún flotaba en el aire. Pero ¿cómo podemos reconstruir algo que está tan roto? No lo sé. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Él sonrió, y en ese momento, vi un destello del Álvaro que conocía. Si tú también estás dispuesta. Y así, mientras la conversación avanzaba, me di cuenta de que las capas de dolor y confusión podían ser deshechas, una a una. Podríamos, quizás, reescribir nuestra historia, pero para eso, necesitaríamos enfrentar no solo el pasado, sino también los sentimientos que aún estaban vivos dentro de nosotros. La atmósfera en el bar estaba pesada, como si el aire se hubiera vuelto denso después de las revelaciones que intercambiamos. Álvaro estaba allí, frente a mí. Cada palabra que salía de su boca parecía llevar el peso de años de dolor y resentimiento. Mientras él hablaba sobre la necesidad de tiempo para procesar todo, mi corazón se aceleró. Sabía que estábamos en un punto crítico, donde todo podría cambiar, pero la incertidumbre de lo que vendría a continuación me dejaba angustiada. Álvaro, comencé, mi voz temblorosa, hemos pasado por tantas cosas. No podemos dejar que esto nos separe de nuevo. Él me miró a los ojos, y el brillo de sus emociones era casi palpable. No sé si es tan simple así. No tienes idea de lo que sentí, de lo que aún siento. Aquellas palabras resonaron en mi mente. ¿Cómo podría entender? ¿Cómo podría saber la profundidad de lo que él había enfrentado desde aquel verano fatídico? La culpa que me consumía era inmensa, y ahora había el dolor de él que considerar. Necesitaba expresar lo que había guardado dentro de mí, pero a cada instante que pasaba, la presión aumentaba. Solo quiero que sepas que lo lamento. Siento mucho por todo lo que pasó. Nunca quise que te sintieras así. Mis palabras salieron apresuradas, y me di cuenta de que estaba intentando desesperadamente arreglar algo que parecía irremediable. Decir que lo sientes no cambia lo que pasó, respondió él, su voz ahora firme, pero con un toque de vulnerabilidad. Necesité alejarme. Era la única forma de lidiar con el dolor y con lo que me dijiste. Aquellas palabras me marcaron de una manera que no puedes imaginar. ¿Qué había dicho? La memoria de aquel día era nebulosa, pero recordaba el clima tenso, las discusiones acaloradas. ¿Qué podría haber sido tan devastador? Me sentía cada vez más perdida, como si estuviera navegando en un mar turbulento sin un mapa. Álvaro, no quería hacerte daño. La competencia que siempre tuvimos,
pensé que era solo eso, una forma de mantenernos motivados. Nunca pensé que llevara a algo tan serio. Él sacudió la cabeza, la frustración evidente en sus rasgos. Todavía no entiendes. Para mí, no era solo competencia. Era como si siempre estuviera persiguiendo algo que nunca podría alcanzar. Yo no soy tú, y eso me hizo sentir menos. Aquellas palabras que dijiste aquel día, fueron la gota que colmó el vaso. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No sabía que te estaba lastimando así. Solo quería ser mejor. Siempre quise ser mejor. Y eso es lo que me hirió. Tu necesidad de ser la mejor me hizo sentir que nunca podría ser suficiente, respondió él, las palabras saliendo pesadamente de sus labios. El tono de su voz había cambiado, y me di cuenta de que se estaba abriendo, pero el dolor aún era palpable. No quería que te sintieras así. Lo que dije, lo que pasó, no era para ser así. Me sentía pequeña, como si estuviera siendo aplastada por el peso de mis propias acciones. No sabía que nuestra amistad significaba tanto para ti. Estaba tan enfocada en mí misma que no vi lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Y tal vez nunca lo hayas visto. La verdad es que me alejé de todos, no solo de ti. Me alejé porque no sabía cómo lidiar con la culpa y el arrepentimiento. Y ahora, aquí estamos, tratando de entender cómo se desarrolló todo esto. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Quería gritar, quería que el mundo se detuviera para que pudiéramos corregir lo que estaba roto. Pero, al mismo tiempo, había una parte de mí que sabía que no era tan simple. Quiero arreglar esto, dije, mi voz casi un susurro. Quiero que podamos ser amigos de nuevo, que podamos, no sé, encontrar una manera de dejar el pasado atrás. ¿Crees que es posible?, preguntó él, sus ojos penetrando en los míos. Había esperanza allí, pero también un escepticismo que no podía ignorar. No lo sé, admití, sintiendo una ola de desespero. Pero quiero intentarlo. No quiero perderte de nuevo. No quiero que nuestra historia termine así. ¿Y si necesito más tiempo? ¿Y si no puedo lidiar con todo esto de una vez?, cuestionó él, la vulnerabilidad en su voz haciéndome sentir aún más impotente. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí. No importa cuánto tiempo lleve. Estoy aquí, dije, sintiendo el peso de la promesa que estaba haciendo. Pero mientras las palabras salían, una parte de mí temía que esta promesa pudiera ser quebrada. Él cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de reunir sus emociones. No sabes cuánto esto es difícil para mí. El dolor que he llevado, y ahora, todo esto resurge. No sé si puedo lidiar con esto. No sé si puedo lidiar contigo de nuevo. Las lágrimas rodaban por mi rostro, y las dejé caer, sintiendo que era la única forma de expresar la profundidad de lo que estaba sintiendo. No quiero lastimarte más. Solo quiero que sepas que me importo. Que me importó desde siempre, incluso cuando no parecía así. El silencio entre nosotros era ensordecedor. El bar estaba lleno, pero la música parecía lejana, al igual que las risas de los otros clientes. Estábamos en nuestro propio mundo, rodeados de recuerdos que pesaban más que cualquier otra cosa. Necesito tiempo, dijo finalmente, la decisión resonando entre nosotros. Necesito espacio para pensar, para procesar todo esto. No puedo simplemente volver a ser quienes éramos, no después de todo. No me dejes, imploré, la sensación de desesperación creciendo en mí. Por favor, no me dejes de nuevo. No sé si puedo lidiar con esto. No quiero dejarte, respondió él, pero la tristeza en su voz me dijo que ya había tomado la decisión. Pero necesito entender lo que quiero. Lo que queremos. Y eso lleva tiempo. Se levantó, y yo quedé allí, paralizada, mientras se alejaba. El corazón latía descompasado en mi pecho, y la sensación de pérdida era abrumadora. El bar, que antes parecía un refugio, ahora se sentía como una prisión. Estaba sola, de nuevo. Apenas un instante antes de él salir completamente, se dio la vuelta y me lanzó una última mirada.
Cuídate, por favor, dijo, y la preocupación en su voz me golpeó con fuerza. Tú también, respondí, pero las palabras sonaban vacías, sin la certeza de que realmente me escuchara. Y entonces salió, y yo quedé allí, sola, intentando juntar los pedazos de lo que quedaba de nosotros. El silencio que siguió era ensordecedor. Quería gritar, quería que alguien me dijera que todo estaría bien, pero la verdad era que estaba perdida en un mar de emociones conflictivas. ¿Qué había hecho? ¿Qué habíamos hecho? El peso de la culpa y del dolor me aplastaba, y me di cuenta de que si había una oportunidad de arreglar las cosas, necesitaría enfrentar mis propios demonios. Y eso, lo sabía, no sería fácil. El pasado aún estaba ahí, y tendría que enfrentarlo. Pero, por ahora, todo lo que podía hacer era esperar que Álvaro encontrara un camino de regreso a mí, así como yo esperaba encontrar un camino de vuelta hacia él. Mientras estoy sentada, tratando de juntar los pedazos de lo que acabamos de discutir, mi corazón todavía está acelerado. El bar, que antes era un lugar de risas y reconexiones, ahora ecoa con el peso de las palabras no dichas y de las verdades que salieron a la luz. La luz tenue de las lámparas colgantes del techo parece brillar de forma diferente, como si intentara advertirme sobre lo que está por venir. El sonido del hielo rompiéndose en mi bebida se convierte en un ruido ensordecedor, y me pregunto si el tiempo realmente es un sanador, o si simplemente cubre heridas que nunca cicatrizan. De repente, mi celular vibra sobre la mesa, interrumpiendo mis pensamientos. Miro la pantalla y veo que es un mensaje de Álvaro. Un frío en el estómago me invade. Con la respiración contenida, abro el mensaje y el mundo a mi alrededor desaparece. La foto que compartió es antigua, una de esas que tomamos en la adolescencia, llenos de sonrisas y esperanzas. Pero el texto que la acompaña lo cambia todo, la carta que no leíste. Mis manos tiemblan al leer eso, y una ola de nostalgia y miedo inunda mi pecho. ¿Qué quiere decir con eso? ¿La carta que no leíste? Siempre supe que Álvaro guardaba secretos, pero esta revelación me hace sentir como si una puerta que pensaba que estaba cerrada desde hace años estuviera a punto de abrirse nuevamente. Con el corazón en la mano, decido responder. Álvaro. ¿Qué quieres decir con eso? Escribo rápidamente, sin saber si tardará en responder o si está tan ansioso como yo. Los segundos se arrastran como horas, y me pregunto si debí haber dicho eso. ¿Qué realmente quiero saber? ¿Qué sería de esa carta? ¿Qué más se esconde? Mi celular vibra nuevamente, y casi derribo mi bebida al mirar la pantalla. Era una carta que escribí para ti ese verano, antes de que todo sucediera. Nunca tuve el valor de entregarla. Mis manos ahora están frías, y la ansiedad se apodera de mí. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué tenía esa carta? ¿Qué podría ser tan importante que guardó durante tanto tiempo? Era una confesión. Estaba enamorado de ti, pero nunca supe cómo decirlo. Siempre pensé que me veías como un rival y no como un amigo. Lo que ocurrió ese verano me hizo darme cuenta de que necesitaba alejarme, redimirme, y eso significaba dejarte a ti y a todos los demás atrás. Siento un nudo formándose en mi garganta. El peso de sus palabras es casi insoportable. ¿Estaba enamorado de mí? ¿Cómo no me di cuenta? La competencia que siempre pensé que lo alejaba de mí, en realidad, era un amor no correspondido. ¿Qué hice con nuestra amistad? ¿Qué hice con mi propio corazón? Álvaro, yo. No lo sabía. Para mí, siempre fuiste más que un rival. Solo quería que supieras que nunca quise que te sintieras así. Las lágrimas comienzan a escurrir por mi rostro, y me pregunto si puede ver la sinceridad en mis palabras. Un nuevo mensaje llega rápidamente. No necesitas sentirte culpable. Lo que ocurrió ese verano no fue tu culpa. Me alejé porque no soportaba más estar cerca de ti y no poder ser quien realmente quería ser. Me convertí en alguien que ya no reconozco, y eso me devoró por dentro. Álvaro, yo, lo siento mucho. Para mí, siempre fuiste especial, y nunca quise que te sintieras inferior. Solo quería ser la mejor, pero no me di cuenta de que eso nos estaba alejando. Mis manos ahora están calientes,
Pero mi corazón está helado. ¿Qué más podría haber hecho? ¿Qué más podría haber dicho? Lo sé, y es por eso que te estoy enviando esto ahora. Para que podamos, finalmente, hablar sobre lo que realmente ocurrió entre nosotros. Lo que siento por ti nunca desapareció. La verdad es que, incluso después de todos estos años, todavía te amo. El mundo a mi alrededor parece detenerse. Sus palabras son como un eco que reverbera en mi mente. ¿Todavía lo amo también? No puedo creer que esto esté sucediendo. La competencia, la rivalidad, todo eso se vuelve insignificante ante lo que acaba de confesarme. Álvaro, yo, no sé qué decir. Todo esto es tan nuevo para mí. Respondo, sintiendo mi corazón dispararse. Siempre pensé que no te importaba, que solo te alejabas de mí por todo lo que sucedió. No sabía cómo lidiar con eso. Mucho ha cambiado, y me perdí en el camino. Pero la verdad es que nunca dejé de importarme. Solo necesitaba un tiempo para entender mis sentimientos y lo que pasó. Y ahora, después de todo, quiero tener la oportunidad de reescribir nuestra historia, si tú también lo deseas. Siento una ola de esperanza mezclada con miedo. ¿Reescribir nuestra historia? La idea es aterradora y emocionante al mismo tiempo. ¿Qué significaría eso para nosotros? Pero, ¿y si fallamos nuevamente? Álvaro. Quiero que podamos intentar. Pero, ¿y si todo esto vuelve a ser doloroso? Necesitamos ser honestos el uno con el otro, y prometo que haré todo lo posible para no dejar que eso vuelva a suceder. Podemos ir despacio, paso a paso. Solo no quiero perderte nuevamente. Él no quiere perderme. Este pensamiento es como un bálsamo en medio del dolor. Yo tampoco quiero perderte. Necesitamos darnos una oportunidad. Podemos intentar ser amigos primero y ver a dónde nos lleva eso. Eso me parece perfecto. Amigos y quién sabe más, en el futuro, ¿qué piensas? Una risa casi involuntaria escapa de mis labios. Creo que es un buen plan. Un paso a la vez. Entonces, empecemos por entender qué pasó con la carta. Prometo que no dejaré que las cosas no dichas estén entre nosotros. Te contaré todo lo que estaba en la carta y todo lo que siento. No quiero que tengas dudas sobre mí nunca más. Quiero escuchar, Álvaro. Quiero saber todo. El peso dentro de mí comienza a disiparse, y, al mismo tiempo, una nueva esperanza comienza a florecer. Entonces, voy a encontrarte nuevamente. ¿Podemos encontrarnos en el parque donde solíamos jugar? Quiero que sepas que estoy aquí, y que lo que sentimos es real. Vamos a dar inicio a esta nueva fase. Sí, vamos. Estaré allí. Al enviar el último mensaje, una sonrisa se forma en mis labios, y mi corazón parece más ligero. El pasado puede haber sido doloroso, pero ahora, con las verdades reveladas, finalmente tenemos la oportunidad de construir un futuro juntos. Mientras dejo el bar, siento que, aunque el camino por delante sea incierto, ya no estoy sola. Y, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza brilla intensamente en mi corazón.